nuevamente desde el Centro para la Excelencia Académica en colaboración con la Oficina de Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado Igual paga por igual trabajo. Sin mayor preámbulo, le damos el espacio virtual al licenciado Falcón. Muchísimas gracias, señor Miranda, por tan excelente bienvenida. Le doy las gracias a todas y todos por estar aquí en el día de hoy acompañándome en este taller. Eh, en breve estaremos presentando, valga la redundancia, la presentación para entonces comenzar. Perfecto. Ok, pues sin más preámbulos, damos comienzo y comencemos por uno de los principios fundamentales de este tema, que es el discrimen. ¿Qué es eso? Ok, pues el discrimen significa trato diferente o de inferioridad dado a una persona o grupo de personas utilizando criterios prejuiciados, racistas, sexistas, por identidad de género, xenofóbicos o relacionados con cualquiera de los grupos protegidos. ¿Qué son los grupos protegidos? Son los grupos de personas que sufren actos de discrimen de manera habitual, con mayor frecuencia o con mayor probabilidad. Ejemplo, mujeres, personas negras, inmigrantes, comunidad LGBTQ+. ¿Ok? Así que de igual forma, el discrimen es toda aquella acción que se realice con el propósito de separar, distinguir, diferenciar, tratar con inferioridad a personas o colectividades por motivos raciales, religiosos, políticos, etc. Vamos a dar un ejemplo. Yo soy propietario de una tiendita y en mi tiendita yo establezco que yo no le voy a vender a ninguna persona que sea de nacionalidad colombiana porque entiendo que son inferiores y me caen mal. Eso es un claro ejemplo de discrimen. ¿Por qué? Porque yo, como dueño de la tiendita, estoy diciendo que estas personas, por ser colombianas, son inferiores y además las estoy tratando diferente y las estoy separando y distinguiendo en la medida que que esas personas colombianas, no pueden comprar igual que cualquier otra persona. ¿Ven? Eso es un ejemplo bastante claro de lo que es el discrimen. ¿Qué es discrimen en el empleo? Ok, se produce cada vez que un procedimiento o política de empleo limita con o sin intención, vamos a eso ahora, las oportunidades de trabajo de un empleado o empleada o aspirante a empleo perteneciente a alguno de los grupos protegidos por ley. Ok, un ejemplo de discrimen en el empleo con intención. Yo soy supervisor y a fulana de tal no le quiero otorgar la tarea de que me prepare X informe porque entiendo que por razón de ser mujer no lo va a preparar de una manera que yo entienda que es idónea, que es prudente. Pues obviamente ahí vemos un ejemplo de discrimen en la medida de que yo, basado en mis prejuicios por identidad de género, por sexo, estoy diciendo que fulana no puede hacer el informe igual que cualquier otra persona por ser mujer. Pues obviamente ahí vemos cómo estoy diferenciando a fulana, distinguiéndola, manteniéndola como una persona inferior a diferencia de todos los demás y por ende estoy limitando sus oportunidades de crecimiento en el empleo. Así que ahí tenemos un ejemplo bastante claro de lo que es el discrimen en el empleo con intención. Volvemos. Yo discrimino contra fulana por ser mujer y no le brindo ciertas tareas porque entiendo que no las va a realizar de una manera idónea. Eso lo tenemos claro. Y ese que dice sin intención, ¿cómo se da ese? Ese es un poquito más tricky, por así decirlo, de identificar, pero vamos a ponerle un ejemplo para que lo entiendan. Yo, dueño de X corporación,
quiero capacitar a todos mis empleados y empleadas para que realicen X labor y voy a brindar unos talleres luego de las 3 de la tarde, de 3 a 6 de la tarde, para que se capaciten y puedan realizar ese labor de una manera eficiente y ágil para que ayude a mi compañía. ¿Qué pasa? Que yo solamente establezco que esos talleres van a ser de 3 a 6. No los voy a dar en ningún otro horario. Pues ahí estoy perjudicando a quién, a las madres solteras, a las que en la medida que tienen que buscar a sus hijos, tienen dependientes, este, y pues lamentablemente no pueden asistir a ese taller a esa hora, pero yo no le estoy brindando ninguna otra oportunidad para asistir a esos talleres. Así que en la medida que yo no le brindo las herramientas necesarias para que ellas asistan a esos talleres, yo las estoy discriminando. ¿Por qué? Porque no las estoy poniendo en la misma posición que todos los demás empleados que sí tienen la oportunidad de asistir a esos talleres. Así que las estoy separando, las estoy distinguiendo y no les estoy permitiendo ejercer la labor y también la oportunidad, no le estoy brindando la oportunidad de crecer en el empleo en la medida que no le estoy brindando la igual de oportunidades que tienen las demás personas. Ahí tenemos un ejemplo de cómo yo, sin intención, estoy discriminando contra la mujer. ¿Entienden? Sé que es un poquito a veces difícil de ver, pero obviamente hay que examinar caso a caso. Ok, ¿cómo se observa el discrimen laboral contra la mujer en Puerto Rico? Pues aquí tengo algunos ejemplos de cómo lamentablemente se observa este tipo de discrimen. Pues lamentablemente en ciertos ámbitos de trabajo se espera que la mujer realice funciones domésticas que no están relacionadas ni incluidas en sus descripciones de tareas. La proporción de mujeres en posiciones de mayor rango es menor. Los hombres reciben mejores salarios que las mujeres en trabajos similares o posiciones comparables. Las mujeres son excluidas de oportunidades de trabajo por razón de embarazo, alumbramiento, crianza y cuidado de dependientes. Procesos de reclutamientos contienen elementos que afectan la igualdad de oportunidades de las mujeres. Ejemplo, que pregunte en una entrevista de trabajo si eres casada. ¿Por qué? Porque si eres casada tengo el prejuicio de que vas a tener que estar en una doble jornada donde tienes que atender a tu esposo o a tus familiares por las tardes y no me puedes trabajar. También la misma pregunta, ¿tienes hijos? Porque tienes ese dependiente que me puede afectar las horas de trabajo que te puedo brindar o que estás embarazada, que pues lamentablemente sé que en algún momento te tengo que dar una licencia por maternidad y tengo que resolver. ¿Ven? Ese tipo de preguntas o ese tipo de factores en una entrevista de empleo realmente puede ser discriminatorio. Acciones de represalia por ser víctimas de violencia doméstica, acecho o agresión sexual. Y finalmente, el hostigamiento sexual en el empleo, que ese lamentablemente es de las mayores razones de discrimen que vemos en Puerto Rico. Y a causa del discrimen en el empleo por sexo o género, tenemos como consecuencia la brecha salarial. ¿Y qué es esto de la brecha salarial? Pues miren, se define como la diferencia salarial de género entre las retribuciones salariales de los hombres y de las mujeres expresadas con un porcentaje del salario masculino. Ahí está, disculpen que no salió. ¿Y qué significa eso? Eso significa la porción de salario que gana más el hombre en comparación con los otros géneros solo por ser hombre. ¿Ok? Vamos aquí a ver un ejemplo de lo que es la brecha salarial. Si se fijan, en las últimas columnas que tenemos el ingreso de las personas graduadas o con ciertos certificados ya profesionales y vemos como la columna gris, que es representando el género masculino, y la columna roja, que es representando el género femenino, pues realmente, a pesar de que tienen la misma igualdad de oportunidades debido a que ya son personas graduadas y profesionales,
El hombre gana $45,000 promedio anuales, mientras que la mujer gana 33,000. Ahí vemos un ejemplo de cómo es esa brecha de salario, independientemente se tengan las mismas oportunidades para adquirir un empleo. Entiéndase que tienen el mismo nivel de profesión, el mismo nivel de grado académico, y de todos modos, la mujer gana menos que el hombre. ¿Por qué ocurre esto de la desigualdad en salario? Pues por una variedad de razones, pero vamos a resumirlas de la siguiente manera. Realmente y lamentablemente vivimos en un sistema patriarcal, en donde se ha mantenido a la mujer en una narrativa de desventaja. A su vez, tenemos el discrimen, como ya explicamos, que afecta a diario en el empleo, y a su vez tenemos preconcepciones y prejuicios sociales que degradan a la mujer en gran medida. Y esto impide que la mujer tenga la misma oportunidad laboral que los hombres. A su vez, pues tenemos leyes y tenemos reglamentaciones que intentan, ¿verdad? Porque vamos a brindarle mérito, realmente intentan el frenar con este tipo de desigualdad, pero lamentablemente el patrono, partiendo ya sea de la ignorancia o la falta de proactividad, no cumple con la implementación idónea de esas leyes. Y entonces ahí vemos un factor por el cual permanece esta brecha salarial en Puerto Rico. A su vez, también tenemos que este sistema patriarcal promueve la opresión en el empleo hacia la mujer, y como consecuencia de esta opresión en el empleo, pues lamentablemente la mujer se ve en una posición de desventaja para poder solicitar algún tipo de aumento o beneficio laboral o incremento salarial que le ayude a adquirir mayores oportunidades en su empleo, porque lamentablemente está en un sistema de opresión que, aun cuando tiene toda la capacidad educativa, experiencia, etcétera, etcétera, no se le otorga un espacio donde ella se sienta cómoda para poder exigir su derecho de un mejor salario o incluso un salario equitativo. A su vez, también tenemos que poner la desinformación como un factor por el cual continúa ocurriendo la brecha salarial. Por ende, es que es necesario el brindar este tipo de talleres en todo patrono para que se capacite a todo empleado y empleada sobre los derechos de la igualdad salarial. Y a su vez, también pues tenemos como último factor la falta de políticas laborales. Realmente, como ya bien dije, hemos visto que la ley 11, la ley 16, pues realmente desean el eliminar y censurar esto de la brecha salarial en Puerto Rico y que se llegue a una equidad, pero lamentablemente algunos patrones aún no han implementado medidas para cumplir con lo que establecen esas leyes y erradicar la brecha salarial. ¿Y qué perseguimos? Pues perseguimos la igualdad salarial. ¿Qué es eso? El concepto según el cual los individuos que realizan trabajos similares deben recibir la misma remuneración sin importar el sexo, raza, orientación sexual, nacionalidad, religión o cualquier otra categoría por la cual se discrimina. Para ello, se parte del principio de la igualdad ante la ley, ¿ok? Lo cual estaremos viendo próximamente tanto en la legislación federal y la legislación estatal. ¿Cuál es la importancia de conseguir la igualdad de remuneración? Pues sencillo, respeto a los derechos, respeto a que la mujer trabajadora tenga la misma igualdad y mismas condiciones en el empleo que el hombre. A su vez, productividad. Obviamente, si establecemos un salario equitativo, pues estamos promoviendo
que esas personas se desempeñen a un nivel óptimo en sus labores y que a su vez pues tengan una proactividad de dar la milla extra, porque obviamente cuando ya se está viendo este desnivel y falta de equidad, no se puede pretender que se tenga esa misma proactividad en el empleo ¿verdad? Por cualquier grupo que esté marginado. En este caso, pues estamos discutiendo la mujer. A su vez, combatimos la pobreza y la desigualdad, como ya he recalcado, y adquirimos una armonía social en la medida que se está otorgando un salario justo. Pero ahí vamos al elemento clave de todo esto, y es que la importancia de la igualdad salarial es justicia. O sea, todo esto que yo he descrito a continuación, realmente lo sopesa más el hecho de que es justo el que la mujer reciba el mismo salario que el hombre, o que cualquier otra identidad de género reciba el mismo salario del hombre. Es increíble que al sol de hoy aún patronos continúen con esta práctica sumamente opresiva y sumamente patriarcal. ¿Cómo cerramos la brecha salarial? Pues obligando a los patronos a constantemente regular sus prácticas de compensación y atender la brecha salarial. ¿Qué ocurre? Que pues muchas veces el gobierno trata de implementar leyes, trata de implementar guías para establecer ciertos informes que rindan los patrones de cómo están llevando a cabo esta implementación, pero lamentablemente por la burocracia y todo lo demás, pues aún no se ha llegado a una proactividad al 100% de que los patronos puedan cumplir con estas leyes y puedan cumplir con estos reglamentos. Así que realmente hay que imponerle más presión a los patronos para que cumplan con esta constante, perdón, están diciendo que hay eco, ¿no? Ah, pues, caballero que escribió. Ajá, disculpen. Pues obligando a los patronos, como ya dije, a que establezcan estas prácticas de compensación equitativa y atiendan la brecha salarial de una manera prudente. A su vez, también entiendo que se debe estar bien pendiente de evaluar la efectividad de las leyes vigentes. Y vuelvo, no quiero quitar mérito a lo que se ha hecho y a las reglamentaciones que se han implementado, pero porque entiendo que parten de una buena idea de intentar llegar a tener una equidad salarial, pero a su vez tenemos que estar atentos de escuchar a aquellos sectores marginados y sus ideas de cómo podemos mejorar la efectividad de estas leyes vigentes. Porque solo así realmente podemos atender de una manera eficiente a las personas quienes estamos tratando de impactar. La legislación federal, ok, ¿qué tenemos? Pues tenemos el Equal Pay Act del 1963 y el título 7 de la Carta de Derechos Civiles de 1964. Como ya mencionó el señor Miranda, yo soy el oficial de cumplimiento del título 7, así que pues yo lo que hago es velar e investigar que se cumpla con el título 7 en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y que no se discrimine contra ninguna persona en su ámbito laboral. Vamos a examinar un poco más a fondo estas leyes. Y tenemos primero el Equal Pay Act. Ok, ¿qué dice esto? La legislación requiere que tanto el hombre como la mujer reciba igual paga por igual trabajo. El trabajo no tiene que ser idéntico, pero sustancialmente igual. Esto lo vamos a estar examinando más a fondo luego.
El contenido del trabajo y no el título del puesto es lo que determina si el empleo es sustancialmente igual, ¿ok? El contenido del trabajo, no el título del puesto, es lo que determina si el trabajo es sustancialmente igual. Importante, y repito, que luego lo vamos a estar discutiendo más a fondo, ¿ok? Aquí tenemos los tipos de salarios que están cubiertos, serían salarios regulares, horas extras, bonos, seguro de vida, vacaciones, feriados, car allowance, viajes, hoteles, gastos de viaje y beneficios marginales. ¿Ok? ¿Cuáles son las defensas que tiene el patrono? Ok. En el Equal Pay Act se establece que todo salario no tiene que ser exactamente igual si median justa causa para crear algún tipo de diferencia. Y aquí tenemos los factores que pueden crear ese tipo de diferencia con justa causa, que es la antigüedad, el mérito y sistemas que miden cantidad o calidad del trabajo y cualquier otro factor que no sea sexo. El mérito. Ok, esta defensa es solo si la diferencia salarial se basa en mediación sistemática del desempeño relativo del trabajo, ¿ok? Que utilice evaluaciones regulares y objetivas. Los factores no relacionados al sexo, pues establece el eh, disculpen que estamos teniendo aquí problemas técnicos, un momentito. Ok, seguimos. Se establece que los factores que median justa causa y que no tienen que ver con el sexo son, ay, disculpen que tengo aquí problemas técnicos. Nada, lo voy a seguir sin esta parte de la presentación. Básicamente, ok, los factores que no incumplen con esto del sexo es que se atienda la capacitación, educación o experiencia de la persona. Si se toma eso en cuenta y dejando al lado ese factor del sexo, ahí entonces sí se puede establecer algún tipo de diferencia en salario siempre y cuando la capacitación, la educación o experiencia de la persona puede ser una justa causa para establecer una diferencia en sueldo. Ok, los estándares de igual trabajo que estaba comentando ahorita. Tenemos la habilidad y competencia, esfuerzo y responsabilidad. Estos son los factores que se consideran para determinar si un trabajo es similar, ¿ok? Como habíamos dicho, no es el título, ¿ok? Son estos factores que tenemos aquí. La habilidad, factores tales como la experiencia, la capacidad, la educación y el adiestramiento que se requiere para realizar el trabajo. La competencia son aquellas habilidades específicas que tiene la persona para realizar cierto trabajo. El esfuerzo es el empeño físico o mental utilizado para trabajar. El tribunal ya ha dicho que el esfuerzo físico es básicamente equitativo, o sea, igual al mental. El simple hecho de que usted me diga, pero es que yo estoy trabajando físicamente mientras X persona está trabajando en un escritorio, pues eso no necesariamente es un factor. ¿Por qué? Porque se determina que el ejercicio mental puede ser equitativo a ese esfuerzo físico que realiza la persona, ¿ok? Y a su vez tenemos el título 7. Ok, esto lo que hace es proteger a los empleados y aspirantes a empleo de discrimen en el ambiente laboral. Las categorías que se protegen son la raza, color, origen, sexo y religión. El hostigamiento sexual, que quede claro, y de género han sido interpretados como cubiertos bajo discrimen por razón de sexo. Ambas leyes prohíben la discriminación salarial basándose en el género, ¿verdad? Pero el título 7 obviamente abarca más del discrimen que se puede dar en el ambiente laboral. A su vez, voy a adelantar una distinción entre el título 7
y el Equal Pay Act. Y es que el Equal Pay Act, si nos vamos literalmente a lo que dice la ley, establece que el salario entre hombre y mujer tiene que ser equitativo. Por ende, se puede presentar una acción a través del Equal Pay Act ante los tribunales sin que se demuestre de manera contundente que en efecto hubo un discrimen por parte del patrono. ¿Ok? Sin embargo, el título 7 sí busca ese discrimen que en efecto cometió el patrono. ¿Entienden? O sea, ahí ya tenemos las dos diferencias, en donde el Equal Pay Act se enfoca en el hecho de que hubo en efecto una discrepancia salarial entre hombre y mujer, y título 7 le brinda un mayor énfasis al área del discrimen. Otras distinciones entre el Equal Pay Act y el título 7 es que pues tenemos que el Equal Pay Act aplica a todo patrono que tenga 2 empleados o más. No hay que agotar los remedios administrativos para acudir a los tribunales y tiene un término prescriptivo de 2 años, ¿ok? El título 7 pues aplica a todo patrono con 15 empleados o más y tiene un término prescriptivo de 180 días, ¿ok? Condiciones de trabajo. Esto me parece importante destacar y es que el Tribunal Supremo estuvo de acuerdo en que un turno de noche es equitativo a un turno de día. O sea, no se puede brindar mayor paga porque una persona esté ejerciendo un turno de noche que a una persona que esté ejerciendo un turno de día. Entiendo que eso es algo bien importante que se debe destacar en la medida de que el tribunal ya ha tomado una posición donde demuestra que se va a estar concentrando en los puntos que vimos anteriormente, que es la habilidad, la competencia y la responsabilidad para determinar si el trabajo es semejante. Y tenemos el Lilly Ledbetter Fair Pay Act del 2009. ¿Qué es esto? Ok, pues el caso de Lilly Ledbetter fue que luego de 2 décadas de ella estar trabajando, justo antes de retirarse se da cuenta que se le estaba pagando por debajo que sus colegas que eran hombres. Así que pues obviamente ella insta una causa por discrimen en cuanto a su persona por razón de sexo. Y entonces el tribunal llega el caso llega al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo determina que su caso no podía ser adjudicado en la medida que ya habían pasado los 180 días para ella presentar una reclamación por discrimen. Obviamente fue una mala decisión a mi entender por parte del tribunal en la medida de que la dejó desprovista de cualquier tipo de justicia. Así que, tomando en consideración eso, se crea el Lilly Ledbetter Fair Pay Act, que establece lo siguiente, que para presentar una causa de acción por alguna ley que sea dirigida a un discrimen por compensación, el tiempo prescriptivo de los 180 días, vamos a ponerle, para tú presentar esa ley, se renueva con cada cheque que se le dé a la persona. O sea, con cada pago que se le haga a la persona que sea realmente un discrimen, ese salario de vengado en la medida que estás cobrando menos que a cualquier otra persona por razón de sexo o cualquier otra modalidad de discrimen, pues ahí se está renovando ese plazo de 180 días
para tú poder presentar una causa de acción. Vamos a la legislación estatal. Ok, tenemos en primer lugar la Constitución de Puerto Rico. La dignidad del ser humano es inviolable. Todas las personas son iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana. Ahí ya pues estamos bastante claros de lo que establece la Constitución, y es que pues nuestra dignidad es inviolable y siempre se debe preservar, y esto es una protección contra cualquier tipo de ataque que afecte nuestra dignidad. Y a su vez tenemos que la Constitución establece que se reconoce el derecho de todo trabajador a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo, a un salario mínimo razonable, a protección contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo. Y aquí pues tenemos el título de nuestro taller, que es Igual paga por igual trabajo. ¿Okay? Creo que eso se entiende bastante bien en la medida de que toda persona tiene su derecho constitucional, vuelvo y recalco, a recibir igual paga por igual trabajo. La ley 11, ¿qué establece? Será política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que todos los departamentos, agencias y dependencias estatales y municipios preparen e implementen programas de adiestramiento y educación dirigidos a niñas, niños, hombres y mujeres y encaminados a garantizar igual paga por igual trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que la universidad tiene el deber de ofrecer talleres educativos e implementación de igualdad salarial y hacer un informe anual sobre su cumplimiento. Y la ley 16 del 2017, Ley de Igualdad Salarial en Puerto Rico, establece que ningún patrono discriminará salarialmente por razón de sexo contra empleados que laboran en Puerto Rico y realizan trabajo comparable, que tengan igual funciones, requiere igual destreza, esfuerzo y responsabilidades, bajo condiciones de trabajo similares, ¿ok? Aquí tenemos básicamente que la legislatura hizo un copy-paste del Equal Pay Fair Act y lo estableció en nuestra legislación estatal, ¿ok? Vemos que también tienen los mismos elementos en tanto a que los trabajos tienen que ser sustancialmente iguales en la medida que se prueba la igual destreza, esfuerzo, responsabilidad, habilidad. Y pues a su vez tenemos que establece que esta ley no es que prohíba alguna compensación desigual, siempre y cuando existan razones por las cuales medie justa causa y no sean atadas a una diferencia en sexo, a un discrimen por sexo, ¿ok? Tenemos también, al igual que el Equal Pay Fair Act, la antigüedad, compensación por calidad o cantidad de producción, que eso sería el mérito, educación, adiestramiento o experiencias, y cualquier otro factor que no sea el sexo de la persona. Término prescriptivo de la ley 16 es 1 año a partir de que el empleado afectado advenga en conocimiento de una violación ante la ley 16. ¿Ok? Prohibiciones y prácticas ilegales que establece la ley. Ok. El patrono no puede reducir un salario que haya pagado en violación a esta ley para pagar igual ese salario del empleado afectado, ¿ok? Vamos a ir sobre esto. A este patrono le reclamaron que estaba pagándole más
a un hombre que a una mujer. Pues, ¿qué hace el patrono? Pues déjame entonces reducirle el sueldo al hombre para equipararlo con el de la mujer. Negativo. Eso precisamente es lo que establece la ley, que es ilegal, ¿ok? Eso no se puede hacer. Ay, disculpen que la presentación se quedó por acá. Ahí llega. Otras prohibiciones y prácticas ilegales. No se podrá condicionar un empleo o permanencia en el empleo a que se abstenga de preguntar, discutir, solicitar o divulgar información acerca de su salario o de otro empleado que realice comparable. Ok, esta ley lo que establece es que a su vez no se puede impedir que entre los mismos empleados estén consultando sus salarios, ¿ok? Lo que sí puede hacer la ley es impedir que algún personal o empleado de recursos humanos sin autorización de ese empleado que se está consultando revele el salario, ¿ok? De X o Y empleado. Pero la ley prohíbe que el patrono realice cualquier tipo de condición laboral en la que le prohíba a los empleados discutir su salario, ¿ok? A su vez, se prohíbe que el patrono indague en cualquier entrevista o luego de entrevista a la persona sobre algún salario pasado, ¿ok? Esa puerta solamente se abre si el empleado de primera instancia revela cuál fue su salario pasado y entonces el patrono ahí puede hacer una investigación acerca de ese salario, ¿ok? A su vez, y esto también para las personas que estuvieron presentes en el taller de acoso laboral, la ley va a la par con la ley 115 de represalia, que cualquier persona que intente presentar una causa de acción por alguna de estas leyes no podrá ser despedida, discriminada o amenazada en su ámbito laboral a razón de haber presentado una causa de acción sobre esta ley, ¿ok? Ya eso se cataloga como represalia. Bueno, fue un poco rápida, pero entiendo que necesaria esta presentación. Aquí tienen mi información de contacto. Así que ahora abrimos la sección para cualquier tipo de duda o pregunta. Entiendo que tenemos un momentito. Tenemos preguntas en el chat. Este, la primera, el no proveer equipo al personal no vidente es discrimen. Sí, ok, ahí ya estamos tocando otros temas que van más relacionados a título 7, pero realmente el no brindarle las herramientas necesarias a una persona no vidente, y no tomar la proactividad y medidas, ¿verdad? Para brindarle a esa persona todos los recursos, sí puede ser catalogado como discrimen, obviamente se examina caso a caso, pero sí, sí, sí. La siguiente. No proveer los servicios de adiestramiento al personal docente es discrimen. No proveer los servicios, pues, discúlpame. No proveer los adiestramientos al personal docente es discrimen. Ok, si estoy entendiendo, quizás te refieres a este tipo de adiestramiento y eso no cae como discrimen como tal, pero sí ante una falta ante la ley 11, que es que se debe pues promover este tipo de taller para que las personas conozcan sobre igual paga por igual trabajo. Vale.
¿Por qué en el recinto los estudiantes en diferentes programas de trabajo por las mismas tareas están recibiendo pagos diferentes? Ok, ahí volvemos a que se debe evaluar caso a caso qué, qué está mediando. Eh, Tengo entendido que ya cuando se trata de estudiantes PEAF y esas situaciones se pudiese consultar con recursos humanos para ver cuál es la clasificación y el cuestionario que llenan los estudiantes PEAF para ver cuál es esa desigualdad en salario. En el caso de Ledbetter, Mm. si los salarios son información privada, ¿cómo se entera uno que le están pagando menos? Recuerde que se establece que el consultar tu salario con los empleados de trabajo no es ilegal y el patrón no puede establecer que eso es ilegal, ¿ok? Así que realmente se adviene conocimiento de que se te está pagando por debajo en la medida que estableces esa conversación con tus compañeros. Entiendo que son conversaciones meritorias para establecer, ¿verdad?, este tipo de discrimen. ¿Qué situaciones más frecuentes o más comunes? ¿Hasta qué punto los problemas se dan por desconocimiento más que por malas ganas? Pues mira, realmente sí suele suceder que se parte del desconocimiento para implementar este tipo de discrimen, pero entiendo que es necesario el que se sigan promoviendo talleres como estos en todos los departamentos y vamos, esto va más allá de la universidad, en todo tipo de patrono para brindar ese conocimiento y censurar lo que es la brecha salarial y establecer la equidad. Pero sí, ciertamente en algunos casos pues se parte del desconocimiento, pero hay otros donde se puede establecer que en efecto hubo una mala fe por parte del patrono. Podríamos decir que la falta de información en el cumplimiento de las leyes puede incidir en la desigualdad salarial. 100%, sí, totalmente de acuerdo con eso. Este, Y por eso pienso, pues me recalco en mi contestación anterior, que se debe brindar y capacitar a todo patrono para que esté en cumplimiento con esas leyes y no caiga en este tipo de discrimen, porque como ya vimos anteriormente, el discrimen laboral no necesariamente tiene que ser con intención, puede ser sin intención a su vez. Así que es necesario el otorgar este tipo de talleres. ¿Cuáles serían sus recomendaciones en cuanto a la divulgación de información para el cumplimiento para minimizar la brecha? Pues creo que continuar dando talleres como este y a su vez ser proactivo en toda unidad y todo departamento, o sea, tener este tipo de conversación, fomentarla, que entre todos los pares se entienda cómo pues este atropello a la mujer y a otras identidades de género realmente limita sus oportunidades laborales y no crea una sociedad justa donde acorde a la Constitución de Puerto Rico, todos nosotros estemos en una equidad de oportunidades laborales. Nos comentan en el chat, a base del planteamiento sobre los estudiantes PEAF, lo siguiente. Los estudiantes de PEAF tienen un salario fijo de $872 y $1,090 por 18 horas. Si son a 9 horas, sería 436 y $545. Esto para cuentas institucionales o cuentas FIPI. Sin sin co sin considerar, no, sin con cuentas federales se les paga según lo que estipule la propuesta. Estos son casos que puede ser mayor a la paga indicada. Así que es un elemento Ujú. que nos ofrecen informativo. Sí, es un elemento a considerar, por eso me recalco que hay que evaluar caso a caso, porque como bien establecen las leyes, pues sí hay algunos elementos que pueden mediar para la desigualdad salarial, y tienen justa causa, o sea, porque no están basados en alguna de los grupos protegidos de discrimen. Tenemos
dos personas. Tenemos dos personas con la mano levantada. Le cedemos el primer espacio a Joana Martínez. Sí, buenos días, licenciado Falcón. ¿Me puede escuchar? Saludos, sí. Buenos días. Sí, Buenos días. yo quiero hacer una pregunta bien específica por lo que tomé este taller, fue por eso, porque he tenido muchas dudas en cuanto a salarios UPR, particularmente en docencia sin plaza. Y es que he estado investigando, ¿verdad?, de dónde sale con lo que se le paga al docente sin plaza en Río Piedras específicamente. Para hacer el cuento largo corto, no he encontrado específicamente una ley o una circular que especifique el pago del docente sin plaza por crédito, ¿verdad? Y quiero explicarme un poco. Todo lo que he leído, que son varias certificaciones que me han conseguido varias personas aquí que trabajan, ¿verdad?, con los sueldos y demás, lo que dicen es que se le pagará ¿cómo se le llama? Una compensación. Una compensación adicional a la persona que tiene un salario base, o sea, estamos hablando de un docente con tiempo completo, etcétera. Y eso es lo único que hay. Entonces utilizaron en algún momento histórico que no está por escrito aún o no lo he encontrado, ese mismo dinero, esa misma cantidad, que de hecho, si uno lee bien lo que se está diciendo, es adicional a lo que te está ganando base, o sea, pero entonces están utilizando eso para docencia sin plaza, a medio tiempo. Aquí es donde viene el problema. Yo puedo entender, ¿verdad?, que eso es una búsqueda que hay que hacer y eso hay que darle un sentido de claridad. Pero entonces también las leyes nos exigen, o le exigen, ahora mismo yo estoy a tiempo completo, pero después que vi la diferencia entre tiempo y a medio tiempo y tiempo completo, en vez de alegrarme lloré, porque me di cuenta de lo tan y tan por debajo que se me estaban pagando por casi el mismo trabajo. Y me explico. La exigencia al que está por medio tiempo también es que debe de cumplir, digamos, la norma del profesor, que debe de darle el tiempo a los estudiantes de horas de oficinas y demás. Pero en ningún momento, cuando se le está pagando por crédito, se está considerando el tiempo extra que ese profesor está dando en la universidad. No sé si me entiende o si estoy siendo clara con mi planteamiento. Sí, mire, le soy honesto, ha sido un planteamiento recurrente que ha llegado ante esta oficina y entiendo que va un poco más allá de lo que establece el título 7 y el Equal Pay Act. En la medida que están mediando otros factores institucionales que deben ser atendidos por la Oficina de Recursos Humanos. Entiendo que se puede entablar algún tipo de conversación con la Oficina de Recursos Humanos para que explique más a fondo estos temas sobre las compensaciones adicionales, y todo lo relacionado, para que se tenga un mejor entendimiento de cómo realmente es que se devengan este tipo de salarios. Porque comprendo que ya este tipo de temas está un poco saliéndose de mis facultades en la medida de que no está atado completamente al Equal Pay Act y a título 7 o alguna de las leyes estatales que yo atiendo. Sin embargo, no quita mérito su preocupación y entiendo que voy a establecer mi compromiso con ustedes, que voy a recalcar este tipo de preocupación que me ha surgido últimamente para ver si se puede brindar más información y o quizás ofrecer un taller sobre estos elementos. Joana Martínez Rosario UPR. O sea, yo estoy más que interesada en conocer este problema que identificando leyendo. Yo no soy persona de eso, primero preguntar, yo primero leo. Y en el primer leer no está licenciado en ningún momento. Y de nuevo, esos, digamos, 681 por crédito, es por encima de un salario base. Se está entendiendo eso como un extra. ¿No? Un extra a lo que se consideró para un salario base, que sería entre los cursos que da, los horarios que cumple a la universidad, etcétera. De momento se le paga a un profesor por debajo, infinitamente por debajo, porque se le está exigiendo, igual que al otro profesor, unos cumplimientos que no están estipulados o no se están considerando en ese pago. Y yo entiendo que ahí, más allá de la ley de igual paga por igual trabajo, que es una exigencia de los docentes sin plaza, de hecho,
está el que nos respondan esa pregunta, y qué bueno que me lo plantees, ¿verdad? Que tendríamos que ir directamente a la Oficina de Recursos Humanos y ver de qué manera nos responden y ellos mismos encuentran, ¿verdad? Porque a mí me enviaron toda la documentación y yo leí toda la documentación y en ninguna de esa documentación ellos están asumiendo. Y yo soy lectora de propuestas federales en educación hace como 10 años. Yo sé que asumir es incorrecto. Tú no asumes que algo está allí. Tú tienes que decirle, y más porque eso se presta a demanda, ¿sabes? Y yo creo que la universidad está en un momento bastante crítico. Aquí ahora pasamos de, qué sé yo, de 15% hace 25 o 30 años de docencia sin plaza, y de momento ya tenemos 40 y pico de docentes por ciento, ¿no?, de la universidad en una docencia sin plaza. Así que yo creo que estamos generando una bola de nieve bien interesante, ¿verdad? Que sigue rodando y rodando, y esto no, te debe detener en algún momento para que haya mejor el asunto de los pagos a los profesores y los beneficios en total, porque realmente si tú no estás ganando bien, tampoco puedes investigar, tampoco te dan nada para investigar, o sea, estamos bien por debajo. Nada, gracias, licenciado, y gracias por ese tip. Orden, continuamos en comunicación. Gracias, licenciado, muchas gracias. A la orden. Continuamos con Lorraine. Saludos, licenciado. Saludos, buen día. Le agradecemos, ¿verdad?, estas iniciativas del taller, y que sí, estoy de acuerdo que son muy beneficiosas para la comunidad, pero a mí me preocupa mucho la cuestión de, cómo trajo la profesora a colación, lo que es la información y ese acceso, porque nosotros podemos estar capacitados en cuál va a ser el curso a seguir en términos de nosotros poder hacer un reclamo a razón de esta ley. Lo que debemos tener en conocimiento es cómo está operando el patrono a razón de la ley que legisla para que estas cosas no se estén efectuando. Me explico. Yo, entre los estudios que he hecho, me consta que bajo la ley federal, las corporaciones y ¿verdad?, los patronos privados tienen que estar en cumplimiento con un informe que define su composición de plantilla. ¿Cuántas personas étnicamente, mujeres, hombres, puestos? Entonces, yo me pregunto hasta qué medida nuestra universidad está en cumplimiento con ese informe que define su composición de empleados. Pues mira, Mejía, qué bueno que traes esa pregunta, porque precisamente ahora mismo yo estoy comenzando a trabajar con lo que sería el informe anual para la Procuradora de la Mujer, en donde voy a estar solicitando esa información para hacérsela llegar a la oficina y evaluar cómo está el cumplimiento del recinto como tal en cuanto a eso. Ese informe se tiene que entregar a finales de julio. Aún la procuradora no ha provisto la documentación oficial que tenemos que recoger, pero ya yo, basándome en el informe pasado, voy a empezar a solicitar esa información para ver precisamente cómo está el cumplimiento de este recinto y ver cómo podemos mejorar, ver que estamos a la par con los estándares. Y a su vez, pues recibir un insumo de cómo se está operando en general. Pues eso me parece fantástico. Yo sé que la ley Jean Clary, a razón de los informes de seguridad, todos conocemos que Jean Clary obliga no solamente a llevar un informe anual en términos de los eventos a razón de la seguridad. Correcto. Yo entiendo que el Departamento del Trabajo pide ese informe y yo sé que usted está trabajando en él, pero ¿en qué forma ustedes piensan hacer divulgar la información? Hasta no recuerdo, ¿verdad?, si va a haber un mecanismo a razón de una certificación donde ustedes publiquen esa data, o sea, el empleado interesado en validar su situación que tenga que ir al Departamento del Trabajo a solicitarla. Porque yo sé que Jean Clary te obliga a hacerlo público, y Jean Clary se divulga en el caso de esta información. Y por otra parte, tengo que corregir, no sé dónde está esa estadística, pero nosotros las mujeres entiendo que somos más por sobre la representación en términos de la población. Yo no he ido al censo hace, ¿verdad?, un tiempo razonable, pero siendo la mujer en un mayor porciento poblacional, ¿cómo deja esa estadística a los patronos al no tener representación de la mujer en una igualdad?
Y ahí es donde parte la premisa. O sea, si hay más mujer a razón de la composición de la población, ¿cómo podemos tener patronos reportando mayor cantidad de puestos, descansando en unos puestos del género, ¿verdad? En el caso masculino, si hay más representación de mujeres, ¿dónde tenemos ubicadas esas mujeres? Precisamente eso es lo que busca el informe anual de la Oficina de la Procuradora de la Mujer. El hecho de que se establezca que se están tomando esas medidas proactivas y afirmativas para que la mujer esté en posiciones de mayor rango, en posiciones donde pueda ejercer una opinión, donde pueda ejercer una posición en cuanto a las medidas que realmente están oprimiendo a este sector marginado. Así que ahí va ese informe anual de la Oficina de la Procuradora a establecer si en efecto la universidad está en cumplimiento. Y entonces de ahí partimos a ver qué se puede hacer de estar en deficiencia de ciertos elementos. Y mi última recomendación, y tengo que compartirlo con usted y con los que nos acompañan, hay una comunicación escrita haciendo una observación en este momento, y hablo por los docentes, ¿verdad? Porque yo estoy dentro de ese segmento, los no docentes. Hay una comunicación que se va a cursar y es que tenemos una oficina de recursos humanos donde tiene el mecanismo para hacer para poder colaborar con ese empleado en poder examinar esos deberes y tareas. Y yo en un ejercicio lo he hecho y lo llevo haciendo como un año y al sol de hoy yo no he podido recibir de una forma certificada una lista de deberes y tareas. Si el empleado no tiene ese documento, que es lo que da paso a tu poder examinar la disparidad y la brecha, pues realmente no tienes nada. Y entonces yo creo que la exhortación es que esa oficina pueda tener esa información disponible y hacérsela al alcance del empleado. Entonces, no tener el empleado que agotar unos remedios que no deben existir, porque para eso es que existe esa oficina, para poderle darle ese acceso y esa información al empleado una vez la solicita o percibe que hay, ¿verdad?, una disparidad en términos de lo que está recibiendo. Y muchas gracias. No, gracias a usted siempre. Continuamos con Rubén. ¿Me escuchan? Sí, saludos. Saludos, licenciado, y a todos los que están aquí presentes. Pues mira, yo tengo varios puntos, quiero ir rapidito. Ustedes saben que desde pandemia, ¿verdad? Aquí eso ha sido otra cosa. Y entre ellos, pues, como estamos hablando de igual paga por igual trabajo, pues eso no ha sido lo que ha ocurrido porque yo trabajo en el área técnica y yo tuve que estar dando inclusive adiestramientos durante la pandemia, ahora altas horas de la noche a varios recintos y inclusive aquí a la Facultad de Educación donde yo laboro. Y yo en un momento dado pregunté que si eso de alguna forma se iba a compensar. Eso es el primer punto. Me dijeron, no, que eso no cuenta. Y dije, bueno, pero la labor se hizo, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo es que yo sé que usted está mencionando lo de la ley 7, ¿es que usted mencionó? Ley 7, no, ley 11 y ley 16. 16, pues. La cuestión es que usted hace que, ¿verdad? Que uno vaya o tratemos de ir a recursos humanos, pero la problemática es lo que menciona la compañera Mejía. O sea, tú vas a recursos humanos y no cuentan con el personal, y eso es una realidad. Así que volvemos también a la profesora que mencionó ahorita. Aquí hay más número de contratos que empleados, ¿verdad? De manera permanente, que nos afecta de muchas formas, entre ellas retiro, que eso es otro mundo más, ¿verdad? Porque muchos no están cotizando. Entonces, pues me trae una serie de preocupación todo esto como decía mi pueblo, en añadidura, la parte esta de
la nueva clasificación esta que están haciendo por ahí, que ya se sometió y hasta el sol de hoy, ¿verdad? No hemos recibido insumo tampoco del mismo. Sé que es un procedimiento, pero, o sea, estamos creando como que una cierta expectativa, ¿verdad? Queremos hacer, pero la realidad es que no estamos viendo que hay los recursos, ¿verdad? Para hacer eso. Así que nada, traigo eso como realmente más preocupaciones. Y de hecho, yo soy el que hice la pregunta, no sé si Brian la leyó, yo soy persona no vidente, y quizá, porque se está hablando de la mujer, ¿verdad? Pero, y se respeta, por supuesto, pero que hay otras poblaciones, ¿verdad? Que queremos saber. Sí, en torno a las personas no videntes, estamos en conversaciones para brindar un taller sobre la ley ADA y todo lo que conlleva la misma, para capacitar y educar al personal sobre lo anterior. Pero, señor Ocasio, por favor, en torno a esa pregunta, si después se puede comunicar conmigo para discutir más a fondo el tema, porque sí, vuelvo y reitero, el que usted no tenga las herramientas para poder ejercer su labor de una manera prudente y eficiente, porque no se le está pudiendo brindar esas herramientas, no se le está brindando y está cayendo en una deficiencia laboral, hay que examinarlo y hay que atenderlo. Así que, por favor, a la brevedad posible, se contacta conmigo. Ok, gracias, muy amable. Gracias. Sí, vamos a atender 3 preguntas más promedio. ¿Es frecuente identificar alguna discriminación en puestos de confianza? Depende caso a caso. O sea, yo atiendo el caso una vez se me presenta la reclamación. Entiéndase, la frecuencia de identificar si hay una disparidad en salario depende de la persona y la conversación que tenga con sus pares, de identificar que en efecto hay una discrepancia y una desigualdad en salario. Tengo 2 preguntas de Lorraine, pero no sé si se habían respondido ahorita a través del diálogo. Y son qué otras acciones afirmativas esperen realizar para equiparar la brecha y si se reconoce que la mujer está en mayor por ciento poblacional. Creo que eso sí. Sí, eso lo también. Si queda alguna duda o pregunta adicional, les invitamos a que pueden alzar la mano, pueden escribir en el chat. Tenemos 2 preguntas más, así que tenemos este espacio disponible. Y nada, recalcando sobre las preocupaciones que me han traído sobre la falta de transparencia de la Oficina de Recursos Humanos, pues nada, estaré haciendo lo que está dentro de mis facultades para tener una conversación con la oficina y ver qué se pudiese hacer, ver si se pueden brindar talleres o más información al respecto. Pero pues recalco que mis facultades son el investigar los casos en torno a estas leyes que presenté a continuación. Y algunos de esos casos, pues inquietudes que me presentan ya se salen un poco de mis facultades y pues estoy limitado a atenderlas. Pero sin lugar a duda, eso no quiere decir que estaré haciendo, ¿verdad? Lo que está dentro de lo prudente, lo proactivo para atender las mismas. Así que esas mismas preocupaciones que me acaban de resaltar, las estaré haciendo llegar a la Oficina de Recursos Humanos. Así que nada, les agradezco muchísimo por haber compartido conmigo a todas y todo este taller. Vuelvo y recalco que fomento la conversación sobre estos temas en todos los departamentos y unidades para tener un mejor entendimiento y conocimiento y brindarle igual de oportunidades a todas las personas independientemente de su identidad de género o sexo. Así que muchísimas gracias por el día de hoy.
Sin más, les agradecemos su participación en la mañana de hoy y por hacernos una comunidad para la excelencia. Hasta la próxima. Buenos días.